Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darkire, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati99, DLKL, Jair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jondi Castro, Infxnity, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Mariel Ávila, y Cristóbal Cáceres. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 19. Sigma. Malditos espejos mágicos. Axel maldijo en voz baja mientras caminaba hacia el gran salón después de evitar a otro grupo de estudiantes curiosos que pedían una foto. Esto no estaba en sus cálculos. La mayoría de los estudiantes parecían haber visto ya su pelea y ahora muchos inevitablemente intentarían investigar sus antecedentes y esa mierda. Muchos incluso querrían saber si es sangre pura o no. Sus pasos se detuvieron frente al gran salón. ¿Qué fue más importante? ¿La comida o la paz? Estruendo. Su estómago le dio la respuesta. Comida es. Murmuró antes de pensar cómo entrar. En este momento, sería lo mejor si no apareciera frente a nadie. Parece que tendrá que usar sus habilidades. Pero no han estado funcionando bien después de sus lesiones. Así que todavía existe la posibilidad de que llame la atención. Respirando profundamente, bajó la cabeza y disminuyó su presencia mientras miraba a su alrededor en todas direcciones. Puntaje. Pensó al ver una oportunidad. Comenzó a caminar en dirección opuesta al gran salón mientras mantenía la cabeza baja. Esta vez, muy pocas personas siquiera lo notaron y ni siquiera ellos le dieron una segunda mirada. No sabía cómo hace esto. Simplemente practicó mucho y empezó a mejorar después de sus diversas experiencias. En los siguientes pasos, cuando pasó junto a un grupo de estudiantes que se dirigían hacia el gran comedor, de repente desapareció de la vista ya que no emergió del otro lado del grupo por el que pasaba. Se había mezclado con el grupo. Después de unos minutos, Axel pronto salió de un grupo de estudiantes que salían del gran salón con una pila de comida apilada en su mochila. Había almacenado mucho para emergencias como esta. Él suspiró. Lo notaron varias veces hace un momento. No estaba seguro de poder hacerlo de nuevo con la condición de su cuerpo tan mala. Y también, maldita sea, ni siquiera realicé ningún movimiento rápido. ¿Pero por qué me dolía tanto el cuerpo? Él murmuró. No podía entender por qué. Por lo general, no es tan malo. Solo a veces.
En ese momento, llegó una notificación del sistema que lo alertó. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad sigilosa. Mezclar. Te permite integrarte en tu entorno usando los movimientos de tu cuerpo, accesorios y magia. Competencia actual. 10% la información sobre cómo lograr un mayor dominio se transferirá a su cabeza. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad sigilosa. Reducción de presencia. Te permite reducir tu presencia usando tus movimientos corporales y magia. Competencia actual. 15% la información sobre cómo lograr un mayor dominio se transferirá a su cabeza. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad ladrón. Mente atrevida. Un ladrón debe ser lo suficientemente atrevido para intentar el robo. Le permite analizar con calma su situación y tomar decisiones rápidas no basadas en el miedo sino en la lógica. No es una habilidad basada en la competencia. Axel quedó desorientado por unos momentos cuando la información se le vino a la cabeza. ¿Sistema, qué carajo?, pronunció, pidiendo cortésmente una explicación. La nueva función clase le brinda información para entrenar habilidades físicas, mágicas y mentales relacionadas con esa clase. Tu clase es ladrón arcano. Cuando te colaste en el gran comedor, usaste estas habilidades hace un momento, lo que significa que ya posees algo de dominio en ellas. Entonces fueron desbloqueados. La razón por la que sentías dolor era que estabas usando magia y usar magia naturalmente te causa dolor. ¿Cómo puede ser?, pensó Axel. No estaba usando magia. Era simplemente mi zona habitual. La zona, como la llama Axel, es un estado en el que puede realizar con facilidad robos difíciles. Espera un momento, joder. Pero de repente se dio cuenta. No hay manera, ¿verdad? ¿Ha estado usando Magic todo este tiempo? Ahora que lo pensaba, en realidad tenía sentido. Sin saberlo, has incorporado magia en tus habilidades después de repetidos entrenamientos y prácticas a lo largo de los años junto con tu talento. Esta es una de las razones por las que eres tan bueno como eres y pudiste obtener una clase especial como Arcane Tief. Es una clase de alto nivel, incluso por encima de las clases avanzadas. Nadie puede obtenerlo al azar. Especialmente no como su clase inicial en su estado lisiado. Axel asintió lentamente entendiendo. Por eso duele tanto cuando se escabulla a altas horas de la noche estos días. Solía ser tan fácil. Axel no podía esperar a que su cuerpo sanara. Cuando llegue ese momento, dejará de preocuparse por la gente de bajo nivel como los intolerantes sangre pura. Ese será el día en que comenzará su dominación. Las verdaderas amenazas solo serían los magos fuertes y Voldemort y sus secuaces. Al entrar a un salón de clases vacío, comió en paz mientras accedía a la información que se le había vertido en la cabeza. Había instrucciones paso a paso para entrenar las habilidades que había desbloqueado, muy parecidas a cómo la información sobre Uclumancia se le metió en la cabeza. Pero cuando se estaba sumergiendo en él, sonó la campana, señalando el final del almuerzo. Suspiró. Axel decidió hacer esto después de que terminaron sus clases. Con su problema alimentario resuelto, solo tenía que lidiar con sus compañeros de clase, quienes eran bastante fáciles de tratar. Hoy tenían herbología, historia de la magia, pociones y astronomía. La herbología estaba con los Hufflepuff. Los invernaderos de Hogwarts eran enormes. Era la primera vez que Axel veía a la mágica flora. Y de tantas variedades diferentes. Escuchó atentamente cuando su rechoncha profesora de cabello gris y ropa embarrada, Pomona Sprout, les habló de las propiedades mágicas de algunas de las plantas para llamar su atención. Pero rápidamente perdió el interés cuando ella les pidió que lo hicieran prácticamente ya que no podía hacer nada con las manos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó alguien desde el costado. Axel miró y vio a Susan parada a su lado, Ana justo detrás de ella. No, dijo Axel simplemente mientras se concentraba nuevamente en su trabajo. Susan hizo un puchero, bueno, parece que sí, dijo, mirando fijamente su práctico trabajo. La planta mágica parecía tan lisiada como sus manos. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó. No sabía por qué Susan se acercaría a él mientras dejaba a su gran grupo de amigos. Susan fue honesta. Yo, me siento un poco mal porque pensé que eras una mala persona cuando te incluyeron en Slytherin. Axel no dejó su trabajo, ni un poco afectado. ¿Y qué te hace pensar que no soy una mala persona?,
Preguntó, con todas las vibraciones de mala persona saliendo de él. Susan negó con la cabeza. No lo sé. ¿Por qué estuviste tan genial hoy en el duelo? ¿Por qué le metiste la varita de ese Snot justo en la cara? Axel asintió comprendiendo. Había comprendido que no podía entender a esta chica. Pero a él realmente le gustó su honestidad. Aprecio tu honestidad. ¿Preferirías mi respuesta honesta o una deshonesta? Susan sonrió. La respuesta honesta. Ella eligió al instante. Axel detuvo su trabajo por un segundo y le prestó toda su atención mientras la miraba. No tengo ningún problema contigo, pero preferiría que me dejaras en paz. La sonrisa confiada de Susan desapareció lentamente al escuchar su respuesta. Oh, está bien, entonces nos vemos. Dijo, tratando de ocultar el dolor que le provocó esa respuesta. Ella realmente quería preguntar por qué él no quería ser su amigo o cómo no quería ser su amigo, pero, ahora estaba algo asustada de su honesta respuesta. Axel simplemente negó con la cabeza. No tenía nada en común con esa chica. Y ella era tan superficial. De repente no importaba si era una mala persona, si podía batirse en duelo. No tenían nada en común y ella era demasiado inmadura. Aunque no es su culpa ya que solo actúa según su edad. Muy pocos niños de 11 años serían lo suficientemente maduros como para que Axel los tolerara. La siguiente clase fue Historia de la Magia con Ravenclaws. Entonces, ¿ya has estudiado este también, preguntó Axel mientras miraba a su lado. Daphne asintió con la cabeza con un suspiro. Por desgracia, sí. Ese imbécil se aseguró de que yo conociera mi historia de sangre pura. Sobre cómo luchamos contra los goblins y esas cosas. Ha decidido usar ese nombre para su padre. Y lo divertido es que nadie puede detenerla. Una vez más había elegido sentarse en el último asiento. Axel no la odiaba lo suficiente como para mudarse a otro lugar o negarla. Ella era mucho más tolerable. Daphne negó con la cabeza mientras lo miraba con curiosidad. Pero olvídate de eso. Dime, ¿cómo fuiste tan bueno en el duelo de hoy? ¿Quién te enseñó? Las calles. Pensó Axel. Pero él no podía responderle con eso, ¿verdad? De todos modos, ya había comenzado a adquirir algunas de las habilidades incluso antes de dejar el orfanato, ya que su vida en el orfanato tampoco era buena. Axel se limitó a negar misteriosamente con la cabeza. Es un secreto. Él dijo. Daphne frunció el ceño. Ella sabía lo que hacía. Las cosas que Axel estaba haciendo, ni siquiera su tutor de duelo podía hacer eso. Daphne siempre ha querido ser poderosa. Por lo tanto, ella también quería aprender cómo hacer eso. Pero la cuestión es que ella no sabe cómo pedirle que le enseñe. En toda su vida, Daphne no ha pedido nada, así que no sabe cómo hacerlo. Pero entonces recordó algo. Su hermana Astoria siempre había tenido una manera de conseguir lo que quería y siempre lo lograba. Por lo tanto, aunque se sintió bastante vergonzoso, Daphne decidió probar el método de su hermana. Hola, Axel. Hizo un puchero con los labios mientras parpadeaba lindamente. ¿Me enseñarías? Ella preguntó. Axel también le sonrió. Por supuesto. No lo haré. Él respondió del mismo modo, preguntándose por qué ella siquiera pensaría que él estaría de acuerdo. Daphne se quedó sin palabras por un momento antes de que su rostro se sonrojara de vergüenza. Astoria. Odio mocoso. Para su alivio, el profesor llegó en ese momento, impidiéndole encontrar un agujero donde esconderse. Para Historia de la Magia, el profesor era un hombre de mediana edad con cabello largo, barba y un enorme bigote. Mi nombre es Jakub Gorski. Y yo soy tu profesor de Historia de la Magia. Soy un viajero y explorador que ha decidido descansar después de una grave lesión. Se presentó con voz profunda y áspera. Ahora, antes que yo, esta materia la enseñaba el fantasma de un profesor, que solo enseñaba cosas que tenían siglos de antigüedad y la mayoría de ellas bastante inútiles. Además, la mayor parte se basó únicamente en Gran Bretaña. Dijo en un tono algo condescendiente mientras sacudía la cabeza. No, no haremos eso. Estaríamos estudiando solo la historia de la que realmente podemos aprender algo. Y no nos quedaremos en Gran Bretaña. Extendió las manos. He viajado por el mundo. He visitado numerosas comunidades mágicas desde las más primitivas hasta las más desarrolladas.
Incluso he visitado muchos lugares muggles que tenían una conexión con los magos. Y déjame asegurarte que este mundo es un lugar maravilloso. Así, además de algo de la historia de Magical Britain, también estudiarás la historia de otros lugares. Por supuesto, otra razón sería que, dado que hay tantos estudiantes extranjeros entre ustedes, no tiene sentido obligarlos a aprender la aburrida historia de Gran Bretaña. Che. Daphne chasqueó la lengua a su lado. No debería haberme sentado en el último asiento, murmuró decepcionada, olvidando su vergüenza anterior. Esto es algo que nunca me han enseñado. Axel tuvo que admitir que este profesor era interesante. Mucho mejor que un aburrido profesor fantasma al que todo el mundo haría fantasmas. Pero también fue una lástima que no pueda simplemente hacer sus otras cosas pendientes como había pensado que haría, ya que tiene que prestar atención. Primero está la oclumancia. Por mucho que le guste, no puede centrarse únicamente en la oclumancia. Realmente necesita poder ahora mismo y la oclumancia va a llevar tiempo. La primera etapa, como dice el sistema, no es tan sencilla. Para la mayoría de los magos que han practicado oclumancia, esa es la etapa final para ellos y les toma al menos una década alcanzarla para los magos promedio. Es por eso que no todo el mundo se apresura a aprender oclumancia. Incluso con su talento, no puede dominarlo instantáneamente. Y eso puede ser fatal si no mejora en otros aspectos durante ese tiempo. Su suerte siempre ha sido una mierda y la vida le sigue poniendo obstáculos de vez en cuando. Si solo se concentra en oclumancia, será muy débil en esta condición para enfrentar esos obstáculos. Así que ahora tiene varias cosas entre manos a la vez. Primero, tiene que aprender oclumancia, luego tiene que desbloquear y aprender sus habilidades de ladrón arcano y, finalmente, también tiene que aumentar su producción mágica mediante el método que recibió del sistema. Capítulo 20. Misterios y el idiota grasiento. Entonces, comencemos con la importante historia de Gran Bretaña, ¿de acuerdo?, dijo el profesor Jakub Gorski frotándose las manos. En esta lección, nos centraremos principalmente en los acontecimientos importantes que han ocurrido en Gran Bretaña junto con sus consecuencias. En mi clase, no hay necesidad de aprender fechas precisas ya que creo que son lo más aburrido e inútil que podemos aprender de la historia. Además, recuerda tomar notas. Ante la mención de las notas, hubo un ruido de ajetreo ya que había muchos de primer año que no se habían molestado en sacar sus cuadernos. Daphne miró las manos de Axel cuando el profesor Gorski mencionó que tomaba notas. ¿Puedes escribir con eso?, preguntó mientras sacaba su cuaderno y su pluma estilográfica. Axel la miró como si se preguntara por qué ella cuestionaba lo obvio. No. Daphne no podía entender la situación. Entonces, ¿cómo se supone que vas a tomar notas, y hacer la tarea, y escribir exámenes? Se le habría ocurrido en la última clase si un Bridge realmente les hubiera enseñado algo que valiera la pena escribir. En realidad, Axel no lo supo hasta ayer. No sabía nada sobre Hogwarts. Y no sabía por qué había asumido que una escuela mágica no se esforzaría en que escribieras cosas y simplemente te dejaría aprender magia a través de varitas. Afortunadamente, había una solución. El profesor McGonagall me ha permitido utilizar bolígrafos de escritura automática. Ella dijo que los conseguiré pronto. Tenía un recibo firmado por McGonagall para explicar su situación. Daphne se sorprendió al escuchar eso. ¿No estuvieron prohibidos hasta el tercer año? En estos días, los bolígrafos que escribían uno mismo eran tan avanzados y convenientes que se habían convertido en una norma en el mundo mágico. Pero estuvo prohibido en Hogwarts hasta el tercer año, ya que entonces los estudiantes no tendrían práctica adecuada en ortografía y escritura. Es bastante fácil detectar cuando algo está escrito por uno mismo, por lo que a los estudiantes más jóvenes les cuesta mucho escribir todo con sus propias manos. Los bolígrafos de escritura propia están prohibidos durante todos los años en la biblioteca, ya que es necesario dictar para poder escribir y no se permite ningún sonido en la biblioteca. De lo contrario, excepto para los exámenes, los estudiantes de años mayores son libres de usarlos si su dictado no molesta a nadie, ya que es rápido y conveniente y pueden pasar más tiempo practicando magia. Daphne suspiró. ¡Qué suerte! Estaba a punto de decir suerte. Pero ella se detuvo. Teniendo sus manos en esa condición, probablemente sea la última persona a la que se le llame afortunado. Cuando todos estuvieron listos, el profesor Gorski comenzó.
Se cree que la Gran Bretaña mágica es el origen de la brujería y la hechicería para muchas comunidades mágicas. Su historia se puede dividir en 3 partes: primitiva, temprana, media y reciente. Comencemos con una breve descripción de cada uno, ¿vale? La era primitiva, directamente la vamos a saltar. Apenas existen registros fácticos de esa época y no hay nada concreto. No se incluye en el estudio de historia, sino en investigación de historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los magos? ¿De dónde obtienen los magos sus poderes? Se trata de eso. Obviamente no para los primeros años. Ahora bien, lo real en Gran Bretaña empezó con Merlín. Nadie está realmente seguro de sus orígenes o de cómo obtuvo su poder a pesar de que existen múltiples historias. Pero se ha aceptado ampliamente que Merlín fue el hechicero más poderoso y el origen de la mayor parte de la brujería y hechicería que tenemos ahora. Tenía varios aprendices en ese momento, a cada uno de los cuales les enseñó diferentes campos de la magia e incluso les confió a algunos de ellos sus secretos más profundos, como cómo obtuvo su poder. Luego, estos aprendices se expandieron a muchos lugares, difundiendo lo que les habían enseñado y también investigando su propia magia. Así fue como se formaron muchas comunidades mágicas diferentes en diferentes países, siendo Gran Bretaña la más poderosa y progresista. Uno de estos aprendices, aquel con quien Merlín había compartido el secreto de sus poderes, en realidad se volvió contra él. Su nombre era Morgan Le Fay, más conocida popularmente como Morgana. Lo estudiaremos en detalle más adelante. Además, los fundadores de Hogwarts también estuvieron en esta época. Hizo una pausa aquí, viendo que muchos estaban luchando por mantenerse al día. Axel estaba fascinado. Se preguntó de dónde sacó Merlín sus poderes. La información está actualmente bloqueada en su nivel. Maldición. Debe haber una gran cantidad de información para bloquearla incluso después del 13% de aprobación. El profesor Gorsky continuó. Esta fue la etapa más importante, así que incluso mientras daba una breve descripción, tuve que decir mucho. Ahora bien, la tercera etapa es la etapa medieval. Esto duró más. Fue después de que cada una de estas personas poderosas desapareciera o muriera. Esta es la etapa de degradación. Muchas familias comenzaron a acaparar su magia y los conflictos continuaron creciendo entre ellas, provocando la pérdida de muchos conocimientos mágicos valiosos. También surgieron muchos señores oscuros. Durante esta época, Gran Bretaña no logró ninguna mejora significativa en la magia y, en cambio, retrocedió. Luego viene el período que los historiadores denominaron Edad Reciente. Se llama así porque comenzó hace apenas una década. Sí, Gran Bretaña estaba en su época medieval hasta hace una década. Es después de la desaparición del Señor Oscuro más reciente. Este es un período de rápida progresión. Gran Bretaña ya tenía los cimientos y los fondos propios del origen de muchos países. Brujería y hechicería. Bajo el fenomenal liderazgo de la ministra Bellatrix Black, está recuperando rápidamente su estatus perdido y reformándose para convertirse en un país mágico poderoso y próspero a un ritmo nunca visto en ningún otro país o comunidad mágica. Terminó Gorsky. Entonces, esta fue una breve descripción de la historia de la Gran Bretaña mágica. Ahora entraremos en detalle desde la temprana edad. Y así continuó la clase de historia. Después de historia, tenían pociones con Gryffindors. ¿Por qué estás aquí exactamente? Axel le preguntó a Rose, quien estaba parada a su lado frente al mostrador de elaboración de pociones. Sería mentira decir que no estaba molesto con su presencia. Aunque, en todo caso, Rose parecía aún más molesta por estar a su lado que él. Miró su espejo mágico en agravio. Tenía varios mensajes de tía Andrómeda casi ordenándole que cuidara bien a Axel y lo cuidara. Incluso amenazó con enviar un aullador si no lo hacía. No es que quiera estar aquí. Simplemente no tengo otra opción. Dijo en un tono molesto. Miró a Axel con los ojos entrecerrados. ¿Qué le hiciste exactamente a tía Andrómeda? Ha estado muy preocupada por tu bienestar. Axel frunció el ceño. Debe ser esa mujer que le pidió que se sentara aquí. Tenía opiniones encontradas sobre esta mujer. Sus acciones no tienen sentido y son contradictorias si toma en consideración las palabras de Bellatrix. Su carta a McGonagall lo ayudó al final ya que ahora tenía su nota firmada indicando sus heridas y ella logró que lo pasara bien y ahora le pide a Rose que lo cuide. Axel no sabía si ella quería algo más de él. Pero, ¿realmente importa?
Pensó para sí mismo. Se dio cuenta de que realmente no podía importarle. Ya fuera algún tipo de compensación debido a la extracción de recuerdos o si ella quería algo más de él, a él realmente ya no le importaba. La situación es que tiene que asociarse con Rose para esta clase. No puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Realmente necesita luchar tanto para rechazarlo? Rose se molestó aún más cuando su pregunta fue ignorada. ¿Entonces? ¿Le hiciste algo? Incluso me amenaza con enviarme un aullador si no te ayudo. En ese momento, entró un hombre, con su capa ondeando detrás de él con estilo. Lo primero que hizo fue pasar lista. Cuando llegó el turno de Rose, Rosa Potter. Presente, señor. Snape levantó la vista de su sábana hacia Rose. Aunque su rostro era inexpresivo, Axel se dio cuenta de que algo era diferente de su experiencia al leer a las personas. Los ojos de Snape se posaron en él por un segundo antes de volver al pergamino. Cuando llegó su turno, Snape lo miró de nuevo y Axel no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento sobre esto. Simplemente genial. Murmuró molesto. Después de pasar lista, el hombre recorrió con la mirada a la clase. Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones. Él empezó. Habló apenas más que un susurro, pero captaron cada palabra. Como aquí hay pocos movimientos tontos de varita mágica, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que entiendas realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de... Axel pasó por alto el resto. El hombre parecía estar exagerando bastante. Tendrá que ver si este hombre realmente puede enseñarles a generar gloria y detener la muerte. Pero de repente... Caza. ¿Qué obtendría si a una infusión de ajenjo le añadiera raíz de asfodelo en polvo? ¿Qué carajo? Por supuesto, Axel no lo sabía. Las pociones no le ayudarán cuando esté en una pelea. Y, con su condición, puede incluso preparar pociones. Por lo tanto, ni siquiera se había molestado en tocar el libro. No lo sé, profesor. Dijo simplemente. No pensó que fuera gran cosa. Podría apostar que incluso la mitad de los estudiantes no sabían nada basándose en lo que había visto en sus clases anteriores. Pero los labios de Snape se curvaron en una leve mueca de desprecio. Vaya, deberías estar más cualificado antes de intentar quitarle la fama a alguien. Dijo, mirando a la persona a su lado. Por un momento, los Slytherin y Gryffindor parecieron unirse ya que muchos de ellos tenían problemas con la chica que vivió y la hija adoptiva de la familia de sangre pura más poderosa asociándose con él. Muchos de ellos se rieron, se burlaron o sonrieron ante el comentario de Snape. Aunque Axel estaba sorprendido. No sabía que a tanta gente le importaba. Solo se ocupaba de sus propios asuntos. Parece que había subestimado su fama. Si lo supiera, habría echado a Rose hace mucho tiempo. También le sorprendió que Snape apuntara a un Slytherin. Por lo que había oído y observado, era un bastardo discriminador que siempre favorece a los Slytherins. Intentemos de nuevo, ¿dónde buscarías si te dijera que me buscaras un bezoar? Axel ya había tenido suficiente. Estaba claro que este bastardo lo estaba apuntando. Dime, sistema. Rose estaba un poco preocupada. Sirius le había advertido repetidamente sobre el imbécil grasiento. Que podría ser un pedófilo y un necrófilo, signifique lo que signifiquen esas cosas. Y que debería tener cuidado con él todo el tiempo. Cuando Snape hizo la segunda pregunta, ella iba a ayudar a Axel susurrándole la respuesta, pero... Se encuentra un bezoar en el estómago de una cabra. Es un antídoto muy potente que puede salvarte de la mayoría de los venenos. Dijo Axel, sorprendiéndola. Snape se burló, bueno, una pregunta afortunada. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre acónito y acónito? Ni un segundo después de haber hecho la pregunta, la voz aburrida de Axel volvió a sonar. Son las mismas plantas. También hay otro nombre para esta planta. Es acónito. Snape parecía no darse por vencido. ¿De qué color son los vapores que se liberan cuando se prepara con éxito una poción para hervir? Rosa. La poción en cuestión es un remedio eficaz contra pústulas, urticaria, forúnculos y muchas otras afecciones escrofulosas. Snape todavía no estaba satisfecho. ¿Qué es la poción Uigenuel? Rosa frunció el ceño. Esta ni siquiera era una pregunta de primer año. Ni siquiera ella sabía la respuesta.
Pero Axel ni siquiera se inmutó mientras respondía. Es una poción curativa con el poder de curar heridas. También es el antídoto contra el somnífero Y, el Draft of Living Death, que, por cierto, es en realidad la respuesta a tu primera pregunta. Eso logró callarlo y abofetear a los que se habían reído. Snape lo miró por varios segundos antes de mirar al resto de la clase. Bueno, ¿por qué no están todos escribiendo eso? Axel había logrado responder a todas las preguntas. Rose estaba impresionada y confundida al mismo tiempo. ¿Por qué no respondiste antes la primera pregunta? Axel se encogió de hombros. Estaba tratando de mantener un perfil bajo. No todo el mundo tiene una experiencia poderosa a la que recurrir como tú. Ella se quedó un poco sin palabras al escuchar eso. ¿Perfil bajo? Probablemente era el primer año de más alto perfil después de ella. Aunque miró hacia atrás, hizo lo mejor que pudo. Nunca buscó la fama. Pero sería más intimidado si dejara que matones como Snape y Malfoy lo pisotearan. Entonces, cuando no había otra opción que destacar, él se destacó de una manera que nadie se atrevería a meterse con él nuevamente si no fueran idiotas. Al pensar en ello, pudo entender por qué. Slytherin está infestado de sangre pura como Malfoy. Entonces entiende por qué querría mantener un perfil bajo. Axel levantó su dedo índice. Además, déjame aclarar que no me sentaré contigo en la próxima clase. No importa qué. Fui un idiota al siquiera pensar que esto podría funcionar bien, ¿lo tengo claro? A estas alturas, incluso Rose sabía que no debía meterse con este tipo. Estaba tan abrumada por su ritmo que asintió obedientemente. Si alguien que la conociera viera esto, se quedaría boquiabierto y tendrías que desenterrarlo. Snape les hizo preparar una poción para el resto de la clase. La poción de Axel y Rose estaba progresando muy bien ya que Axel no hacía casi nada. Pero claro, alguien tenía que tener un problema. ¿Por qué no haces nada? Axel sacó 2 hojas de papel de su bolsillo. Uno era su informe de condición que recibió de San Mungo firmado por Andrómeda que mencionaba la condición actual de su cuerpo y otro era la nota firmada por McGonagall sobre el estado de que se le darán algunas libertades en cosas que no puede hacer. Axel había pensado que esto debería callarlo ya que todos siempre estaban demasiado sorprendidos para saber qué tan mal estaba realmente su cuerpo. Pero aparentemente, no Snape. Axel sabía que el hombre realmente estaba sorprendido al saber de su condición. Pero no parecía mostrar la misma empatía que los otros profesores. Bueno, no veo el problema aquí. Dijo después de una pausa. ¿Eh? Esto sorprendió tanto a Axel como a Rose. ¿Indulto? Snape se burló. Dije, no veo el problema aquí. Tener lesiones no te da excusa para no intentarlo. Si tienes miedo de derribar a tu pareja, entonces, en primer lugar, no formes pareja. Dijo claramente. Bueno, no sería un problema si no me duele cada vez que lo intento, bastardo. Pensó Axel. Sabía que este bastardo sabía que era doloroso y aún así lo estaba obligando a hacer esto. Bien, si así es como quieres jugarlo. Pensó Axel mientras recogía sus cosas y salía de la mesa de Rose. Fue bueno que este bastardo supiera lo mala e irreparable que era su condición. Recibirá una sorpresa desagradable cuando un día descubra cuánto puede hacer Axel incluso con esta condición y una sorpresa aún más desagradable cuando Axel finalmente se cure a sí mismo y se vuelva más poderoso que un mago y mejor pocionista que este tipo. Axel puede guardar rencores durante años hasta que finalmente los devuelve. La clase de pociones no fue demasiado difícil al final ya que no hizo nada que fuera difícil debido a su condición. Axel simplemente obtendrá una mala nota. ¿Pero desde cuándo eso es un problema? Curiosamente, el murciélago grasiento había dejado de apuntar a él después de que abandonó la mesa de Rose. Esto hizo que la odiara más. Maldita sea, si tan solo hubiera sabido que ella era el problema. Él se asegurará de que esto no vuelva a suceder. Pero una vez terminadas las clases del día, ahora puede concentrarse en cosas mejores. Como aumentar su potencia de salida y explorar la nueva función del sistema. Muy bien, sistema, explica cómo debo subir de nivel esta clase de ladrón arcano y desbloquear mejores habilidades. Le dijo al sistema después de retirarse a su escondite esa noche. Lo primero es lo primero. Como la última vez que practicaba el hechizo, una vez más se centró primero en escapar.
Puede que Arcane Thief no suene poderoso, pero, como ladrón, Axel puede ver su enorme potencial. Además de garantizar su seguridad, puede resultar muy poderoso en combate. De hecho, siendo un ladrón de profesión inusualmente hábil, sería capaz de utilizar estas habilidades en su máximo potencial. Como lo hizo en aquella época con la chica Valentino. A pesar de todo su supuesto talento y genio, no la había tomado Axel con la guardia baja en ese momento sin ningún poder. Si ella fuera un enemigo certificado, podría haber estado muerta en ese mismo momento. Además, casi había abandonado el robo después de su último intento. Pero ahora, con las habilidades de la clase ladrón arcano, los sangre pura no sabrían qué los golpeó. Capítulo 21. Habilidades de molienda y la confrontación. Muy bien, sistema, explica cómo debo subir de nivel esta clase de ladrón arcano y desbloquear mejores habilidades. Axel preguntó al sistema. Todo este sistema de clases le resultaba bastante confuso. Afortunadamente, la respuesta del sistema fue clara y bastante detallada. Cuando desbloqueas una habilidad, tienes acceso a una cierta cantidad de información sobre cómo mejorarla. Podrá acceder a más información a medida que mejore la habilidad utilizando los métodos existentes. Por ejemplo, cuando desbloqueaste tu habilidad reducción de presencia, has desbloqueado la información básica para mejorarla. Una vez que progreses, se desbloqueará más información. En cuanto a desbloquear las habilidades, existen varias formas de hacerlo. 1. Desbloqueando las habilidades que ya tienes. Para esto, solo necesitas usar esa habilidad y desbloquearás una cantidad limitada de información sobre cómo mejorarla aún más. Así es como desbloqueaste tu reducción y mezcla de presencia. 2. Desbloquear la habilidad aprendiéndola de otras fuentes. Por ejemplo, si aprendes la invisibilidad de otras fuentes, desbloquearás la invisibilidad del ladrón arcano. 3. Las habilidades también se pueden desbloquear realizando acciones específicas relacionadas con esa clase. Por ejemplo, para tu clase ladrón arcano, la acción principal que tendrás que realizar es robar, junto con algunas otras acciones. Cuanto más robas, más habilidades desbloqueas. Cuanto más difícil sea la tarea, mejores habilidades y mejor información desbloquearás. La clase progresará cuantas más habilidades domines, permitiéndole así desbloquear una nueva clase. Los ojos de Axel se pusieron vidriosos mientras procesaba las palabras. Cuanto más robo, más progreso, murmuró. ¿Fue esto un sueño? Es como si te patrocinaran para hacer lo que te encanta hacer y mejorar en ello a lo largo del camino. En este momento, tenía 4 opciones. 1. Entrena en las habilidades que había desbloqueado. 2. Intenta desbloquear las habilidades que ya tenía usándolas. 3. Intenta robar algunas cosas para desbloquear. 4. Intente desbloquear las habilidades aprendiéndolas de otras fuentes. Después de su última experiencia, y con la condición actual de su cuerpo, realmente no quiere correr el riesgo de que lo atrapen una vez más. Entonces, la tercera opción queda descartada. En cuanto a desbloquear las habilidades que ya tenía, no sabe qué habilidades ya posee. Entonces será como disparar a ciegas a un objetivo. Aprender de fuentes externas para desbloquearlo y luego comenzar a progresar, llevará demasiado tiempo. Por lo tanto, será mejor aprender lo que ya ha desbloqueado por ahora. Ya tiene mucho entre manos. Axel se sentó y accedió a la información que tenía sobre las habilidades que había desbloqueado. Como esta era la información básica, hubo ejercicios físicos y mentales que lo ayudarán junto con consejos y trucos en ambas habilidades. Hubo movimientos corporales y maniobras en las que él tampoco había pensado en sí mismo. Incluso había un plan de dieta que tenía que seguir que incluía ingredientes mágicos que desconocía. Aparte de la parte práctica, Axel ya sentía que había progresado con solo leer los consejos, trucos y técnicas básicos. Maldito calor. Axel estaba abrumado. Esta información era oro. Eso fue solo una figura retórica ya que es mucho más valioso que cualquier cantidad de oro. Especialmente para un ladrón. ¿Sistema? ¿Ni siquiera esta es toda la información? Entonces, ¿qué obtendré después de progresar? Le preguntó al sistema. No podía imaginar qué más podría ser mejor. Hay recetas de pociones, rituales, ejercicios de respiración, etc. para desbloquear que ayudarán a preparar tu cuerpo para canalizar una magia mucho mejor y más potente, de modo que puedas estar preparado para los aspectos avanzados de muchas habilidades.
Luego desbloquearás las técnicas avanzadas. Tienes un largo camino por recorrer. Vaya. Axel no lo entendió todo, pero sí entendió una cosa claramente. Esto va a ser increíble. Empecemos entonces. Comenzó con la habilidad mezclar. Mezclarse con el entorno. Primero realizó algunos de los ejercicios básicos, los que podía realizar con su condición física. Luego comenzó a practicar los movimientos que describía siguiendo las imágenes en su mente. Era bastante doloroso y no podía concentrarse bien. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad. Tolerancia al dolor. Un verdadero ladrón puede estar silenciosamente cerca de todo el dolor para no ser atrapado y completar su robo. Aumenta la tolerancia al dolor. Avance actual. 57%. Axel miró maravillado la barra del 57% en la interfaz. Era mucho más alto que sus otras habilidades. Así es, el dolor había sido su compañero constante durante la mayor parte de su vida. Diablos, incluso había asumido el hechizo más tortuoso sin perder. Entonces, ¿por qué se desanima con su dolor actual? Maldita pereza. Él murmuró. Axel se dio cuenta de que simplemente estaba siendo un vago y no se tomaba en serio este entrenamiento. ¿No es lo suficientemente importante? Bueno, por supuesto que lo es. Puede salvarle la vida en un momento crítico. Así que esta vez simplemente apretó los dientes e hizo que su cuerpo se moviera. Esta vez pudo concentrarse mucho mejor. Pronto cayó en un trance al que llama la zona. Fue una experiencia misteriosa. Al cerrar los ojos y seguir los movimientos en las imágenes, sus movimientos originalmente crudos y prácticos parecieron ganar mucha más gracia y delicadeza en tiempo real. Progreso. 10 pasa a 15%. Pero pronto tuvo que parar porque parecía que su cuerpo ya había tenido suficiente. Decidió probar un ejercicio mental que era común en ambos blend. Y reducción de presencia. Habilidades. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Cerró los ojos y acompañó su respiración. Las palabras flotaron en su mente cuando su mente comenzó a calmarse y él las siguió. Permanecer inmóvil, reducir a cero la cantidad de esfuerzo extra innecesario. Libres de todo lo que os estorba u oprime. Deja ir todas tus preocupaciones y cargas. Relaja completamente cuerpo y mente. Abre ligeramente los brazos lateralmente, girando las palmas ligeramente hacia arriba. Dirigir la cabeza en dirección recta y natural frontal arriba para no restringir el flujo de la respiración. Siente los alrededores. Para integrarte, primero debes ser consciente de tu entorno. Asegúrate que... Las instrucciones continuaron y Axel siguió todos los pasos. A medida que avanzaba, comenzó a sentir un ligero dolor en su cuerpo, lo que significaba que su magia efectivamente se estaba moviendo, aunque en pequeñas cantidades. Una vez que terminó, los resultados fueron bastante buenos. Progreso en la fusión. 15% pasa de 21%. Avance en reducción de presencia. 15% pasa de 17%. Esto es bueno, pensó Axel. Este ejercicio era común en ambas habilidades y también era bastante relajante además de muy efectivo. Robar comida del gran salón ya no sería un problema. A estas alturas, estaba bastante agotado y sentía los párpados bastante pesados. Pero todavía le quedaba una cosa por intentar. Sacó su varita y la miró por un rato. Sistema, ¿qué tan fuerte es mi vínculo actual con mi varita? Preguntó. Actualmente, es bastante débil. ¿Eh? Los ojos caídos de Axel se abrieron al escuchar eso. ¿El vínculo es muy débil? ¿Por qué? La buena apariencia solo puede llevarte hasta cierto punto, Axel. Has tratado mal tu varita hasta ahora. ¿Qué demonios? Axel aceptaría que realmente no se había esforzado por tratarlo mejor, pero no creía que lo hubiera tratado mal. ¿Puedes explicar? ¿Cuándo fue la última vez que lo puliste? ¿Necesitas hacer eso? No lo había pulido en absoluto. Sí. Tienes que tratarlo como a una persona. Preferiblemente, como una niña. Otras varitas no necesitan ese tratamiento, pero las varitas cherub son bastante sensibles y tienen un corazón femenino. Sería recomendable pulirlo / arreglarlo diariamente. Aparte de esto, hay varias otras razones. Nunca lo has elogiado por su trabajo.
En el momento en que cargaste el hechizo de descarga eléctrica hasta tu límite, no eras el único que estaba luchando. Estas son algunas de las razones. ¿Soy un cabrón? Sus acciones parecían bastante asquerosas. Bueno, intentaré hacerlo mejor. Él murmuró. Agradecerle y tratarla como a una mujer parecía demasiado para su cordura en ese momento, pero Axel se aseguró de pulirlo antes de dormir esa noche. A altas horas de la noche, la puerta principal de una casa se abrió lentamente y una mujer entró lentamente. El hermoso rostro de la mujer estaba inexpresivo y su postura era recta. Nada habría parecido malo en ella si no fuera por su rostro demacrado y su piel pálida. Subió lentamente las escaleras hasta su habitación, sin hacer ningún sonido. Justo cuando abrió la puerta de su habitación escuchó una voz detrás. «Entonces, ¿finalmente decidiste aparecer?», preguntó la voz. Había algo peculiar en esa voz. No era ruidoso y no contenía mucha emoción. Sin embargo, tenía esa cualidad aterradora que hizo que la pálida mujer se estremeciera. «Andy, ¿estás despierto? ¿Por qué estás levantado a esta hora de la noche?», preguntó la mujer pálida. Su rostro previamente inexpresivo se había convertido en uno brillante y alegre. Pero su voz sonaba un poco ronca. Andrómeda no se dejó engañar por la sonrisa falsa de su hermana. «Estoy despierta porque he estado esperando a mi hermana que de repente desapareció de la nada. ¿Crees que puedo dormir?», preguntó, todavía tratando de mantener la calma y efectivamente, sus ojos estaban inyectados en sangre y las ojeras también indicaban su falta de sueño. Si hubiera podido sentirse peor, Bella lo hizo. Lo cual fue un logro considerando lo mal que ya se sentía. «Andy, yo. Comenzó, su rostro no parecía el de un ministro del género sino el de una niña pequeña a la que están regañando. «No me hagas daño esta vez, Bella. Existe un límite a lo absurdas que pueden ser tus acciones. Estás dirigiendo un país y tienes una familia que estaba muy preocupada de que te hubieran secuestrado o algo peor. ¿Qué era tan importante que ni siquiera pudiste informar adecuadamente a nadie? Solo dime, ¿fue algo tan urgente que no pudiste informarnos, sí o no?», exigió, su voz contenía más decepción que ira. Bellatrix abrió la boca para hablar, pero no pudo responder. Simplemente no se había molestado en preocuparse por nada más. Andrómeda sacudió la cabeza decepcionada. «Y ni siquiera me hagas hablar de cómo estás disfrutando, torturar niños estos días». Ella se enfureció. Esto hizo que Bellatrix se estremeciera. Una grieta apareció en su máscara. ¿Tienes alguna idea de cuánto daño le han causado tus acciones a Axel? Los escudos de oclumancia que Bellatrix había estado usando cayeron y su alegre personalidad se rompió como un castillo de arena. Pero Andrómeda apenas estaba comenzando. Ya era un milagro que el niño hubiera vuelto a estar cuerdo después de las cosas por las que había pasado. Ya había construido muros a su alrededor tan altos que no confiaba en nadie. Ni siquiera ha hablado adecuadamente con nadie y nunca ha tenido una verdadera alegría en su vida. Tampoco tuvo nunca a alguien a quien le importara si lo torturaban hasta la muerte. Porque a nadie le importaría lo suficiente. Eso fue lo que respondió cuando le pregunté por qué no tenía emociones incluso después de haber sido torturado. ¿No tenía sentimientos? Él hizo. Pero no las expresó porque a nadie le importaba. Andrómeda hizo una pausa mientras respiraba profundamente, tratando de calmarse. Ella nunca fue quien perdía la compostura. Pero esta vez sí lo había hecho. Estaba explicando todo esto para explicar por qué le importaba tanto que Bellatrix apuntara a Axel. Calmándose, continuó en voz más baja. Estaba tan decepcionada que ni siquiera podía enfadarse. Ella simplemente estaba tan decepcionada, tan arrepentida. Y a un chico así, tú, dijiste esas palabras. ¿Para qué? ¿Tu diversión? Fácilmente podrías haberte llevado los recuerdos sin decir esas palabras hirientes, fueran ciertas o no. Dijo, bajando aún más la voz durante la última parte. Ella misma ya no sabía cuántas de las palabras de Bellatrix eran falsas. Pero ahora al menos sabía que le importaba. En tan poco tiempo, mientras ayudaba al niño a ser feliz, ella llegó a preocuparse por él. Fue bastante sorprendente, considerando el hecho de que los lamentables pacientes que había tratado profesionalmente durante sus 10 años de carrera no tenían fin. Las condiciones eran únicas y el niño tenía una manera de atraer a la gente. Incluso sin proponérselo o incluso evitándolo conscientemente. C. ¿Cómo?
Probé Bellatrix. Ella no sabía cómo Andrómeda sabía esto. ¿Quieres saber cómo sé esto? Es porque el chico me envió el recuerdo. Él tenía que. Él fue la última persona con la que estuviste y luego desapareces sin decirle una palabra. Los aurores iban a actuar. Quizás se había asustado. Miró a Bellatrix, que había perdido totalmente la compostura en ese momento. ¿Bien? Preguntó, buscando una respuesta. Oler. 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 Aunque fuera cual fuese la respuesta que esperaba, ciertamente no esperaba esta reacción. No había visto a Bella llorar desde el momento en que se enteró de la muerte de su salvador. Como una presa que se había roto, Bellatrix rompió en sollozos mientras abrazaba a Andrómeda. Sollozo. Y yo. Sollozo. La cagué, Andy. La cagué tan mal. Sollozo. Punto interrogación de apertura exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre. Andrómeda quedó tan sorprendida que incluso olvidó por un momento su enojo y decepción. Todo lo que pudo hacer fue abrazarla lentamente mientras su mente cansada finalmente se calmaba después de tener a su hermana de regreso. Nosotros, lo resolveremos. Lo compensaremos, Bella. Me aseguraré de que lo hagamos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.